Brillo, glamour y un toque artesanal es la idea de pulsera que te traigo el día de hoy. Recuerda que para quitar las letras que aparecen durante todo el video, haces clic en la opción subtítulos o de las dos Cs que aparece en la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo chino o hilo taiwanés de 0.8 milímetros. Tomo dos hebras, cada una de 60 centímetros. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, quemo la punta del hilo durante algunos segundos, preferiblemente con la llama de color azul más cercana a la base metálica del encendedor. Y con mis dedos girando hacia la parte de arriba, voy a adelgazar la punta del hilo. Corto aquellas puntas que quedan un poco deformes. Me ubico en uno de los extremos de ambos hilos y a través de cada una de las puntas voy a pasar unas mostacillas. Estas que estoy utilizando son número 10, pero tú puedes utilizar el número o tamaño de tu preferencia. Esto es para darle un mejor acabado. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien. Uno al nudo que acabo de realizar las dos mostacillas, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo. Aquí me quedaría ya el acabado de la pulsera en uno de los extremos. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, realizo un nudo sencillo. Y lo fijo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho, dejándolo listo para trabajar. Tomo una hebra de hilo de 60 centímetros que voy a doblar por toda la mitad. La ubico por debajo de los hilos centrales, llevándola todo el centro. Y tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y ajustarlo muy bien. Tomo ahora el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formó una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, jalo y ajusto muy bien. Aquí formo un nudo plano completo. Repito lo mismo. Formo la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita, jalo y ajusto nuevamente. Formo la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo y ajusto. Aquí me quedaría el segundo nudo plano completo. Continúo repitiendo este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Como puedes ver, simplemente repito el mismo patrón del tejido a la derecha y a la izquierda. Aquí ya completé en total 4 centímetros tejido. Ahora voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Lo realizo con las dos puntas sobrantes de los hilos anudadores con las que realicé el tejido. Cuando ya lo tenga listo, lo fijo de nuevo a mi mesa de trabajo para continuar con la siguiente parte de este diseño. Muy bien, aquí ya lo tengo fijo. Quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. De esta manera me podrías ayudar muchísimo para continuar trayéndote ideas creativas. Recuerda también dejarme saber en los comentarios cómo te está pareciendo este lindo y encantador diseño. Voy a tomar los hilos que tengo ubicados a mi izquierda y a mi derecha. Para este diseño voy a utilizar dos tipos de cuentas diferentes. Voy a iniciar con las primeras que son mostacillas número 10, también pueden utilizar número 11. El color es a elección de lo que ustedes prefieran. Voy a iniciar tomando dos de estas mostacillas,
y las voy a pasar por cada una de las hebras de hilo. Y esto lo voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento. Para continuar voy a tomar otro cristal de 6 milímetros o número 6, ese es un color café metalizado. Lo paso por una de las puntas del hilo, en este caso la del lado izquierdo. La otra punta la voy a pasar en este sentido, de arriba hacia abajo o en sentido contrario, a través del cristal. La idea es cruzar los dos hilos. Como puedes ver, cada punta sale en cada uno de los lados y así ya voy a empezar a jalar el hilo a cada lado hasta unir el cristal con las mostacillas. De esta manera ya me queda la primera parte del diseño. Voy a continuar nuevamente pasando dos mostacillas, una en cada una de las puntas de los hilos, y continúo otra vez con un cristal. Esta vez voy a elegir un cristal en otro color. Lo paso primero por la punta del hilo de la izquierda y con la otra punta del hilo lo paso en sentido contrario para cruzar los hilos. Nuevamente jalo ambos hilos hasta unir el cristal a las dos últimas mostacillas que había pasado. De esta manera ya me queda cruzado nuevamente los hilos y ahora voy a continuar nuevamente con otras dos mostacillas. De esta manera voy a continuar repitiendo este patrón. Para este tipo de diseño ustedes pueden utilizar la cantidad de cristales para ir combinando que ustedes prefieran o que ustedes deseen en todo el diseño. En total voy a pasar 10 cristales en toda la parte de la pulsera que lleva el diseño con cuentas y 22 mostacillas. Este diseño es precioso, es muy fácil de hacer. Además, tú vas a poder combinar la cantidad de colores con los cristales y las mostacillas que sean de tu preferencia. Muy bien, cuando ya haya finalizado los 10 cristales, paso por último dos mostacillas, pero estas las voy a tratar de dejar en esta ubicación. Ahora, para continuar, lo fijo de nuevo a mi mesa de trabajo para hacer la parte del tejido del otro extremo de la pulsera. Tomo nuevamente una hebra de hilo de 60 centímetros e inicio el tejido. Ubico esta hebra de hilo en el centro de los hilos centrales. Inicio el tejido hacia el lado derecho, formando la P y así sucesivamente hasta completar en total el largo total deseado para esta segunda parte de la pulsera, que sería en total, al igual que lo hice al inicio, de 4 centímetros. Si tú quieres que la pulsera que te quede más larga, puedes añadir más tejido tanto al inicio como en esta parte final de la pulsera o incluso añadir más cuentas. Voy a cortar los hilos que me sobran habiendo finalizado esta parte ya. Quemo, pego y listo. Finalizo con un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y lo voy a tratar de hacer lo más cerca posible donde yo finalicé el tejido. Y listo, voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y me debe quedar así. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Si aún no sabes cómo se realiza esta forma de cierre, te dejo y te comparto un tutorial explicado, detallado, paso a paso de esta técnica. Lo puedes encontrar aquí abajo donde está la descripción de este video en la cajita de información para que vayas y aprendas a hacerlo fácil y rápido. Muy bien, aquí ya lo estoy terminando, voy a ajustarlo muy bien. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y ya esta parte sería la finalización de la pulsera. Perfecto, miren, aquí ya está terminada esta linda, fácil y encantadora pulsera, llena de mucho brillo, glamour, pero también un toque muy artesanal. Espero que hayas aprendido, que hayas disfrutado mucho aprendiendo.
Recuerda que encuentras más videos, más tutoriales completos en mi canal. Quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo para ver, disfrutar y aprender con todo este tutorial completo. Quiero recordarte que si aún no estás suscrito al canal, lo hagas para que no te pierdas esas próximas ideas creativas que voy a estar trayendo y dejándote por aquí. Además, porque también sería una forma de apoyar todo mi trabajo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos.